Muy buenas mundo, soy Elías y el día de hoy voy a hablarles sobre un tema muy interesante. Debido a que la sociedad se ha globalizado, la diversidad de culturas se han hecho eco y con ello, gracias al turismo y medios de comunicación, se dan a conocer detalles que para nosotros son súper extraños, pero en otros países no. Aunque en algunos son prejuicios mal fundamentados y en otros, aunque sean ciertas, son más difíciles de explicar de lo que parece. Y entre de los tantos que existen, hoy hablaré sobre uno de los más curiosos y de las cuales la mayor parte de las personas no sabe por qué. Así que hoy te presento por qué los chinos comen toda clase de animales. Sé que hay casos en otros países que también pasa lo mismo, pero hoy solo voy a hablarles sobre el país más conocido en este campo culinario por sus ingredientes poco comunes y para algunos desagradables. Así es, me refiero al gigante asiático, o sea China. Para que entiendan mucho mejor, vamos por partes de forma cronológica. En la antigua China, el consumir animales como perros, gatos, murciélagos o insectos era algo muy mal visto y hasta ilegal. Esto se debía a la mitología china de donde 12 animales diferentes resguardaban la entrada al palacio del emperador Jade, gobernante supremo de las deidades de esos tiempos, y uno de estos animales era el perro. Sí, y era de los más venerados. Ahora sí les explico por qué se dio este cambio tan repentino. Es muy simple. China desde muchísimo tiempo atrás sufrió por culpa de las guerras y cambios del clima. Dos grandes problemas que traen consigo la falta de recursos y con ello hambrunas. Y así, durante estas dinastías que gobernaron estas milenarias tierras, se dio la iniciativa de consumir perro si no se tenía más nada que comer, y después con más tipos de animales que no fuesen catalogados como ganado. Hasta cuando no había guerras o problemas con el clima, el simple hecho de comer carnes rojas o pollo era un total lujo. Por lo tanto, la mayoría de carnes que consumían los ciudadanos promedio era el pescado. Pero esto era una mayoría. Una minoría que no pudiera pescar o comprar carnes debía recurrir a este tipo de animales, empezando por los perros, después los gatos, insectos, roedores y siguieron aumentando y aumentando la variedad de especies con tal de no morirse de hambre. Aún así, en todo el imperio se seguía respetando a estos animales. De hecho, para la cacería los perros eran fundamentales para conseguir las presas. El tener perros de guardia era muy común y muchas familias lo tenían como mascotas, como el resto del mundo. Como dato curioso tenemos que el gobierno chino mató a muchas aves por creer que éstas se comían los granos de las cosechas. El detalle es que no comían muchos granos, sino a los insectos que realmente las devoraban. Sin aves y con insectos sin depredadores, bueno, ya sabemos cómo terminaría esto, ¿no? Añado que en mi video anterior sobre las pandemias, unas cuantas se originaron en China, pero no se tiene registro que fuera por ingerir estos animales, sino por el poco aseo y la enorme cantidad de pulgas y roedores, a comparación del coronavirus que sí se originó por ingerir un murciélago que tenía la bacteria beta coronavirus, y así formar el caos que tenemos hasta hoy, junio de 2020. Ahora sí, si eso era la China antigua, ¿qué pasó para que aún sigan consumiendo la variedad de animales, si ya no se presentaban tantos problemas como antaño? La razón es simple. El consumo de todo tipo de animales en China sufre un cambio muy drástico hace no más de 70 años, durante el gobierno comunista de Mao. El líder máximo diseñó un plan que ante los ojos del partido sería el proceso por el cual el país se industrializaría y mejoraría la calidad de la vida de la gente. Este se denominó el Gran Salto Adelante. El objetivo era modernizar al país por medio de una alta inversión tanto en recursos como en mano de obra. El sector industrial siguió en los planos de Stanley en la Unión Soviética. El problema es que el 80% del país se dedicaba a la agricultura. Así que miles de millones de jóvenes campesinos fueron enviados a las ciudades para que trabajaran en el sector industrial. Aclaro que menos del 5% de este 80% se enfocaba en la ganadería, lo que hacía que incluso con toda la gente trabajando en producir comida, la proteína y calorías que se necesitaban no alcanzaría para la nación promedio. A duras penas llegaba a ser suficiente para todo el país. Como sabemos, China es uno de los países con mayor cantidad de personas de todo el planeta. Imagínense cuando un alto porcentaje de jóvenes eran obligados a trabajar en las ciudades y solo quedaron los ancianos labrando los campos. La idea era optimizar el trabajo de todo ciudadano en la nación sin importar el sector en que se encontraba,
multiplicando el número de sembradíos y fábricas en todo el territorio. Así que varios poblados fueron fundados reclutando a todo tipo de campesinos que no fueran llevados a las ciudades. En esta estaba planeado aprovechar cada metro de tierra fértil para plantar la mayor cantidad de comida posible y todo el mundo debía trabajar y producir lo mismo. Durante los primeros meses parecía que el plan funcionaba, pero con el tiempo muchos trabajadores se percataron que si no trabajaban tanto, aún así recibirían la misma cantidad de comida, y pues aprovecharon este fallo, y eso trajo muchas consecuencias negativas. Y como si fuera poco, resulta que el primer año había sido uno muy bueno, porque el clima fue uno de los mejores en décadas, y cuando la primavera de 1959 llegó, fue otra cosa. Sin tomar en cuenta que el clima estaba siendo mucho peor que el año anterior, las nuevas órdenes de manejo de campos eficientes habían sobreplantado y dañado los sembradíos de la China rural. La poca comida que se producía correctamente era confiscada y enviada a las ciudades para mantener al ejército chino y a sus trabajadores. Las ciudades se planteaban que la nueva mano de obra exagricultora de la producción de hierro y acero nacional, que para 1958 era de 5.000 millones de toneladas, aumentara a 100.000 millones para 1962. Y estuvieron muy cerca de conseguirlos, pues pasa que estos trabajadores necesitaban muchas más calorías que otras profesiones debido a los arduos trabajos, haciendo que en un principio un gran número de estos muriera por la sobrecarga de trabajo y mala nutrición. Esto resultó en el reclutamiento de más campesinos, y cuando el gobierno por fin entendió que tenía que alimentar mejor a su gente, pues ya casi no había comida en los campos para darle. Lo más triste de la historia es que mientras China se industrializaba, también lo hacían sus aliados, por lo que mucho del hierro y acero que se producía y no era utilizado nacionalmente terminó guardándose en almacenes sin ser utilizados, acumulando óxido porque nadie quería comprarlos. Mientras tanto, la precaria situación en el campo empeoraba. Muchos sembradíos crecieron, pero sin casi comida, debido a la mala calidad de las semillas entregadas por el gobierno y su pésima siembra, haciendo que todo tipo de insectos, pájaros, mamíferos pequeños y hasta roedores fueron a comerse los tallos que crecían de las pequeñas plantas. Esta hambruna en tan solo 40 años les había cobrado la vida a un aproximado de 40 millones de personas, cifra muy similar al número de víctimas del conflicto de la Primera Guerra Mundial en su totalidad. Y cuando tienes tanta gente muriendo de hambre con campos inútiles pero llenos de todo tipo de animales e insectos, pues la verdad importa muy poco si estos son pollos, cerdos, perros, murciélagos, ratas, bichos, serpiente y en algunos casos hasta carne humana, tan solo para no morir de hambre. A pesar de que el gran salto adelante fue cancelado para 1962, las consecuencias de este perduraron por un largo tiempo. Así que por necesidad, una enorme cantidad de personas tuvieron que alimentarse de cualquier tipo de cosa que se moviera o fuera comestible, con tal de que le diera las proteínas para no morirse. Y ya para varios años después, cuando la economía fue mejorando, ya muchos se habían acostumbrado a este tipo de rutinas, ya que habían creado un mercado solo para este tipo de comidas o recetas muy creativas de un gran gusto que despertaron el turismo en muchas personas. Por eso hoy en día vemos que China siguen vendiendo este tipo de derivados de vida silvestre, porque generan un gran factor de turismo. En resumidas cuentas, no simplemente comen todo tipo de animales porque les guste, sino porque las tragedias que pasaron crearon culturas, y de estas culturas pasaron a las nuevas generaciones, y de esta forma evitar que más hordas de chinitos mueran por hambre por la poca cantidad de alimentos que hay para tanta población. Así que la próxima vez que veas a alguien hablando tonterías, dile todo lo que yo te enseñé, y así darle un poco de lección histórica. Además, no sé si esto se vaya a concretar, pero por la mala imagen que el coronavirus le ha dejado a China, se han empezado a cerrar varios tipos de mercados de perros y gatos y otro tipo de animales, para evitar que una futura infección vuelva a poner en crisis al planeta. En resumen, el gran salto adelante culinariamente fue un retroceso para la humanidad, y de la necesidad surgió el gusto por comer animales extraños. En fin, espero que esta historia te haya educado para que la compartas con muchas más personas.
He sido Elías y me despido. Chao y sayonara.